Bien, continuamos en Diario del Día y ahora nos vamos a dar un espacio para una entrevista que realizamos con el historiador y periodista Pablo Camogli, que presenta este próximo martes su libro Andresito, ¿no? Un trabajo que le ha llevado naturalmente mucho tiempo, sobre todo para buscar a ver cuál es la información que hay, que supongo que habrá sido todo un desafío con respecto a la historia de Andresito Guacurari. Andresito Guacurari, que fue gobernador de dos provincias, la provincia de Misiones, la provincia de Corrientes, pero un gobernador indígena, lo cual por ahí fundamenta algo de que haya habido tanta historia ocultada, tanta historia local ocultada. Por eso es tan bueno que hoy salga este tipo de materiales a la luz, ¿no? También aprovechamos con Pablo para hablar naturalmente sobre la cuestión política actual, ¿no? ¿Qué pasa en la Argentina que hace 200 años se centraba la misma discusión? Es decir, discutir sobre un país centralista o federal. ¿Y qué pasa hoy? ¿Cuál es la diferencia de modelos? ¿Y cuál es el rumbo de la Argentina en este sentido, ¿no? Escuchamos la entrevista y después seguramente usted va a reflexionar sobre toda esta cuestión que te estamos planteando y que la planteamos con Pablo. Escuchamos. Es la culminación de un gran trabajo, de un sueño, y creo que es un gran logro no solo para mí, digamos, en mi carrera como escritor, sino fundamentalmente para todos los misioneros, digamos. Que haya un libro sobre Andresito en una editorial grande como es la Editorial Aguilar, que es la que me ha publicado mis libros anteriores, que es la segunda editorial del país, demuestra que todo lo que venimos realizando los misioneros en cuanto a la reivindicación de Andresito, no solo a nivel provincial, sino la nacionalización de la figura de Andresito, ha dado sus frutos y ha empezado a generar una atención y un interés muy grande, ¿no? Con los reconocimientos que ha tenido y con este libro, ¿no? ¿Era todo un desafío para vos, digamos, tratar de encauzar sobre un libro esto? ¿Tratar de plasmarlo? Sí, había varios desafíos. Uno era no terminar escribiendo un libro misionerista, digamos, ¿no? O que sea un libro solo pensando solo en misiones, sino un libro como que es un libro que hoy está en todas las librerías del país, como parte de las novedades del mercado editorial de estos meses. Un libro que genere el interés de todos los argentinos en general. Pero lo que yo traté de hacer es explicar todo el proceso histórico de conformación ideológica del guaraní para responder la pregunta que para mí es clave, y siempre fue clave en todo este proceso, que es ¿por qué los guaraníes fueron tan federales como fueron? ¿Y por qué aparece Andresito en ese momento histórico? ¿Por qué es que esta provincia llegó a tener un guaraní como gobernador de la provincia? ¿Por qué ese fervor de los guaraníes por las ideas radicalizadas del federalismo artiguista? Y bueno, para responder esas preguntas me tuve que ir bien atrás en el tiempo. El libro recorre la historia de los guaraníes desde que iniciaron su migración hace 2000 años, desde el Amazonas hasta la selva paranaense, y cómo se fueron conformando en términos ideológicos para terminar abrazando una causa, que era la causa revolucionaria, que supuestamente en la historiografía tradicional tenía un ideario muy moderno, muy europeo, de las libertades individuales, de la igualdad entre los hombres. Entonces, ¿cómo es que todo ese ideario moderno se mezcla, se imbrica con lo guaranítico? ¿Por qué los guaraníes adoptaron tan rápidamente ese ideario? Bueno, claro, ¿cómo es que prendió, digamos, claro, tan rápido? Exactamente. ¿No? Esa para mí siempre fue la pregunta clave para entender todo este proceso histórico. Bueno, en el libro yo trato de dar alguna respuesta, después los lectores verán si coinciden o no con eso que planteamos. Y después él se apoya mucho en la figura de José Artigas, de su padre adoptivo, su jefe político, que le envía muchas cartas en las que le recomienda decisiones, en las que lo aconseja, en los que le va indicando un poco el camino. Ahí entra la importancia de Artigas. Ahí entra la importancia de Artigas, exactamente, que es el que lo designa, el comandante general de Misiones, y el que lo va guiando permanentemente. Hay muchas cartas que aparecen en el libro en donde se da ese diálogo casi paternal que tiene Artigas con Andresito. Y después el rol de un personaje, el cura Acevedo, que es un personaje muy importante en la historia de Andresito, que parece puesto en ese lugar justamente para hacer un poco la contención política y la guía política de Andresito. ¿Cura Acevedo, un sacerdote? Un sacerdote que después va a tener una trayectoria interesante porque va a ser el primer obispo de Paraná.
de la década de 1850, va a ser parte de la legislatura entrerriana mucho tiempo después, o sea que es un cura que tuvo una continuidad histórico-política bastante interesante y que en esa época andaba al lado de Andresito como su asesor. ¿Había una coincidencia ideológica, digamos? Una coincidencia ideológica, un cura revolucionario, un cura del pueblo, como hubo varios en el marco de la Revolución y la Independencia. Bueno, este era un cura muy revolucionario que se plegó al ideario artiguista, lo colocaron allí junto a Andresito y hizo buena parte de las campañas junto a Andresito. Pablo, ¿qué pasó con la figura de Andresito? ¿Por qué hubieron tantos años en los cuales, digamos, no se conocía tanto su historia, ¿no? Bueno, porque hubo una política historiográfica específica a nivel oficial, nacional, de reflejar en la historia a ciertos personajes y opacar a otros. Y evidentemente la historiografía nacional la escribió o la fundó la élite liberal de fines del siglo XIX, que es la misma élite que sale a conquistar los espacios originarios con las campañas al desierto, a la Patagonia y al Chaco, y evidentemente en esa historia en donde los indios eran presentados como un otro antinacional fuera de la nación argentina que se pretendía construir, no podía entrar un guaraní con un lugar de destaque en ese relato. Entonces, en ese primer relato fundacional, toda la experiencia de las misiones guaraníticas quedan relegadas a un olvido bastante fuerte. La propia provincia de Misiones, con estos vaivenes institucionales que tuvimos y no tener una continuidad histórica, también dificultó mucho la reivindicación, y en la medida, yo creo que en la medida en que Misiones no pudiera desarrollarse como provincia, como socialmente, infraestructuralmente, económicamente, difícilmente hubiéramos tenido la posibilidad de ponernos a pensar en nuestro pasado. Que Andresito aparezca en este momento histórico de la provincia de Misiones, del país, de la región, tiene que ver con un contexto de época, ¿no? La historia se escribe siempre desde el presente, ¿no? Y las corrientes historiográficas se acercan al pasado o explican el pasado a partir de lo que ocurre en el presente en el que están escribiendo los historiadores. Entonces, Andresito hoy es reivindicado por la provincia y a nivel nacional porque hay un contexto de época que permite que estos actores subalternos, secundarios, como los ha llamado la historiografía oficial, ganen el lugar de protagonismo que les fue negado durante tanto tiempo. ¿Y qué crees vos? ¿Cuánta carga hay sobre, digamos, en este proceso de formación del cual vos estás hablando y un contexto en el que permite este desarrollo, ¿no? ¿Cuánta carga hay sobre la figura de Andresito particularmente hoy en la actualidad a nivel social, a nivel político, a nivel económico, a nivel estrategia política, digamos? ¿Cuánta carga hay sobre su figura específicamente? Hay mucho. Creo que, digamos, el proyecto político que está en la provincia, que es el proyecto renovador, a través de Carlos Rovira, presidente del legislativo, ha centrado un poco esa idea del proyecto misionerista, como se ha dado en denominar, en la figura de Andresito. La utilización política de la historia es permanente, por esto que yo decía de cómo se escribe la historia, siempre partiendo del presente, y me parece que Misiones ha encontrado en la figura de Andresito, y no solo en la figura, sino en lo que expresa esa figura, esto del pueblo en armas, de un pueblo organizado detrás de una idea, una continuidad histórica en el presente que tiene Misiones. Y a mí me parece que las provincias, los territorios como nuestra provincia, con las particularidades que tenemos, de una historia supuestamente joven, pero que en realidad es más vieja, tienen que tener esos anclajes en el pasado que les permitan ir generando una identidad política, una identidad cultural, que nos sirva digamos, de plataforma para entender, bueno, esto es lo que nosotros tenemos como legado histórico y, bueno, ese legado histórico tiene una continuidad en el presente y una proyección en el futuro, que es lo que nosotros tenemos que seguir. En ese sentido, me parece que el poder político en la provincia ha tomado a Andresito como un estandarte, y me parece que es un mensaje lindo que le estamos dando a la sociedad. A mí me gusta mucho el debate, me gusta mucho debatir, me gusta mucho provocar el debate, por eso a veces soy un poco, meto el dedo en la llaga, como se suele decir. Me gusta generar el debate, sí entiendo que por ahí las redes sociales son un ámbito para que, bueno, desde cierto anonimato, desde cierta distancia, se digan cosas que no van al eje del debate que uno pretende plantear, sino que apuntan a otra cosa. Tengo gente con la que logro muy interesantes debates, enriquecedores en todo sentido, desde una altura de respeto, que me parece que es lo básico para este tipo de debates, gente que
digamos, coincide muy poco conmigo en la visión general que tenemos de la vida, pero que sin embargo yo la admiro, la considero amiga, le tengo un gran aprecio, respeto, aprendo permanentemente con esa gente a través de estos debates que se van dando. Yo creo que es saludable. El problema es que, bueno, por ahí la actualidad ha generado esta cuestión de debates que rápidamente se van de las manos. Yo cuando empiezan ese tipo de agresiones o de argumentos que no tienen que ver con lo que estamos debatiendo, me corro a un lado, dejo de participar del debate y bueno, paso a la siguiente provocación en las redes sociales. Pablo, última pregunta ya Sí. antes de irme porque estamos casi sin tiempo. Siempre es interesante hablar con vos y te agradezco que hayas venido acá, ¿no? Hace 200 años atrás, como te decía, vos lo planteaste, este libro se hablaba de independizarse, ¿no? De buscar la independencia. Es decir, esta idea de salir del país centralista y ser un poco más federales. Se sigue debatiendo, incluso teniendo en cuenta la contienda electoral de este año, ¿no? Se sigue debatiendo modelos para decir qué rumbo toma la Argentina o definitivamente se debe establecer una diferencia política entre una y otra para decir, bueno, la Argentina en el interior tiene un rumbo y en el país central tiene otro, digamos. ¿Cómo se puede organizar políticamente? Sí, yo creo que se sigue debatiendo. El gran debate de la Argentina sigue siendo si vamos a ser un país centralizado o un país federal. Hace 200 años que discutimos lo mismo y seguimos debatiendo lo mismo. Por suerte no lo hacemos en términos bélicos como durante casi todo el siglo XIX, sino que lo hacemos en términos políticos. Pero me parece que es el gran debate que tiene que tener la Argentina, porque bueno, yo considero que el conurbano bonaerense es inviable, no se puede tener 14 millones de personas en un espacio chiquitito como es la capital federal y el área de Gran Buenos Aires. Hay que pensar en una descentralización de la Argentina que tiene un territorio inmenso y muy despoblado. Por ahí no Misiones, que es una provincia con una densidad de población importante, pero otras provincias del país tienen muy poca población y es necesario profundizar ese debate. Yo no veo que los políticos estén debatiendo estas cosas, salvo Domínguez, que ha planteado la mudanza de la capital y digamos él es un poco el que ha trabajado sobre esta temática. Los candidatos a presidentes, que son todos de la zona centro, salvo Uribarri, que es de Entre Ríos, sí, no plantean estas cosas. Pero creo que es necesario, y vinculándolo con Andresito, y con esto que te decía al principio, es necesario que Misiones vuelva a tener, o que profundice en todo caso esa idea de Misiones como una provincia federal que ha hecho del federalismo su ADN cultural político, y que bueno, sigamos siempre a la vanguardia en la defensa del federalismo. Sin necesidad de entrar en conflicto ni con otras provincias, ni con el país central, ni con el gobierno central, porque lo necesitamos y somos parte de la nación argentina. Sí que Misiones, que en los misioneros la idea del federalismo sea, bueno, como nuestra ideología fundante, porque así lo es, y que nuestros políticos defiendan siempre el federalismo independientemente de los acomodamientos políticos que ocurran a nivel país. Pablo, te agradezco que hayas venido. No, el agradecido soy yo, como siempre, un gusto. Bien, interesantísimo entonces la entrevista con Pablo para reflexionar, por sobre todo en tiempos que son importantísimo definir cuál es el rumbo que va a tomar nuestro país y cuál es el rumbo que va a tomar nuestra región y nuestra provincia, ¿no? Nos vamos a un pequeño corte y en el próximo bloque vamos a compartir una charla con el diputado provincial Carlos Báez, donde vamos a por lo menos tratar de avisorar qué se viene en la legislatura provincial a nivel político, en la ciudad de Posadas también, y cómo está preparado el Frente Renovador en este sentido para las campañas electorales que se vienen en este 2015. Ya venimos.